Hola, en esta ocasión vamos a hablar del computador, sus partes y funcionamiento. El computador se conforma por dos partes fundamentales, las cuales son el software y el hardware. El software es la parte virtual del computador, más exactamente los programas que tienen instalados como el Windows o el Word. El hardware es la parte física o tangible del computador, las que se pueden ver y tocar. El hardware se puede clasificar en: los dispositivos de entrada son aquellos a través de los cuales se mandan datos a la unidad central de procesos, por lo que su función es eminentemente emisora. Algunos de los dispositivos de entrada son: el procesador, denominado unidad central de procesos, es el conjunto de la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. La unidad de control o verdadero cerebro del ordenador es quien decodifica las instrucciones y las ejecuta. También es el encargado de controlar y sincronizar el resto de componentes y periféricos de un sistema informático. La unidad aritmético-lógica es la encargada de realizar operaciones matemáticas y lógicas con toda la información. En el teclado, al presionar una tecla se envía una orden al computador para que pueda ser interpretada y presentar el símbolo o signo correspondiente en la pantalla del monitor. Cada vez que se mueve el ratón, se envía una instrucción al computador para mover el puntero o cursor que aparece en la pantalla del monitor. La cámara es similar a una cámara convencional, pero guarda las imágenes capturadas en forma digital. La entrada de datos se realiza cuando se conecta la cámara al computador y mediante un programa se traslada las fotografías digitales al disco duro para ser archivadas, procesadas o impresas. Este tipo de cámara permite la grabación de video con audio. La información es capturada y guardada en la memoria de la cámara. Puede ser guardada en diferentes formatos. Entre más cantidad de memoria con que se cuente la cámara, permitirá grabar más tiempo de video. Esta cámara generalmente se conecta al computador a través de USB o en algunas ocasiones a la tarjeta de video si es que esta es de tipo importadora-exportadora. Los dispositivos de salida son aquellos que reciben información de la computadora. Su función es eminentemente receptora y por ende están imposibilitados para enviar información. Un monitor es un periférico de salida que muestra la información de forma gráfica de una computadora. Los monitores se conectan a la computadora a través de una tarjeta gráfica. Un monitor puede clasificarse según la tecnología empleada para formar las imágenes, en LCD o CRT. El monitor CRT es un dispositivo que permite la visualización de imágenes procedentes de la computadora por medio del puerto de video hasta los circuitos del monitor. Una vez procesada la información procedente de la computadora, los gráficos son creados por medio de un cañón que lanza electrones contra una pared de fósforo donde chocan generando una pequeña luz de color. El monitor LCD o monitor de cristal, como bien es sabido, el cristal líquido forma parte de nuestra vida cotidiana, siendo un claro ejemplo los relojes de pulsera o los displays de algunos electrodomésticos. Su principal propiedad radica en que su estado cambia al estimularlos una corriente electrónica. Las impresoras son unidades de salida de datos soportados en papel. Permite la obtención de listados o resultados de procesos de forma legible para las personas. Los parlantes son la vía de salida de los sonidos generados en el computador, más específicamente por la tarjeta de sonido. Se conectan en la parte posterior de la torre del computador y funcionan como los parlantes convencionales. Esta tarjeta hace posible reproducir sonidos por medio de los parlantes o grabar sonidos provenientes del exterior mediante el micrófono. Es una tarjeta interna, pero tiene puertos externos en los que se conectan los parlantes y el micrófono. En los PC de bajo costos, a veces la tarjeta de sonido es reemplazada por un chip de sonido integrado en la tarjeta madre. Eso reduce el precio del computador, pero la calidad es aceptable. Esta es la que transmite al monitor la información gráfica que debe presentar en la pantalla. Con algo más de detalles realiza dos operaciones. Interpreta los datos que le llegan del procesador, ordenándolos y calculando para poder presentarlos en la pantalla en forma de un rectángulo más o menos grande compuesto de puntos individuales de diferentes colores.
Toma la salida de datos digitales resultante de ese proceso y la transforma en una señal analógica que puede entender. El módem es un dispositivo que transforma las señales digitales del ordenador en señales telefónicas analógicas y viceversa. Es un aparato que permite a los PC intercambiar datos por las líneas telefónicas. Es el dispositivo que se usa para navegar por Internet. Los dispositivos de almacenamiento son aquellos que permiten almacenar o guardar datos en dispositivos internos o externos del computador. Pertenecen a esta categoría el disco duro. Es el dispositivo de almacenamiento permanente e interno en el que se guardan los programas y todos los archivos que usted crea en esos programas. Entre más capacidad tenga un disco duro, más información y programas puede almacenar en el PC. La capacidad del disco duro se mide en gigabytes. Un gigabyte equivale a 1.24 megabytes. La unidad de CD sirve para leer los dispositivos compactos en los que vienen casi todos los programas y para escuchar CD de música en el PC. La velocidad de una unidad de CD depende de dos factores: la tasa de transferencia de datos y el tiempo de acceso. La tasa de transferencia de datos se refiere a la cantidad de datos que la unidad de CD puede enviar al PC en segundos. Esa tasa se mide en kilobytes. La unidad de DVD es un periférico opcional que permite leer disco DVD además de CD. El DVD es un tipo de disco compacto que ofrece una capacidad de almacenamiento de datos muy superior a la del DVD, mientras que un DVD puede guardar 650 megabytes de datos. Un DVD le cabe entre 4.7 y 17 gigabytes, o sea, entre 7 y 260. El disquete es un disco que sirve para transportar datos de un lado a otro. Los disquetes tienen una capacidad de almacenamiento de datos muy baja, 1.4 megabytes. Sirve para guardar y leer información, pero a diferencia del disco duro que está fijo dentro del PC, los disquetes se pueden introducir y sacar. La memoria es un ordenador en donde se puede encontrar la información que maneja el procesador y las instrucciones que ejecuta. Podemos imaginar que es la mesa de trabajo del procesador. Todo aquello que éste necesita ha de estar colocado en la memoria: aplicaciones, datos, controladores, etc. Para que el procesador pueda acceder a un programa grabado en un disco, ha de pasar previamente en la memoria. Entre más memoria tenga el computador, se podrá tener más programas abiertos y el computador tendrá algo más de velocidad. La capacidad de la memoria se mide en megabytes, en múltiplos de 8. Actualmente, los computadores cuentan con 256 megabytes de memoria. La board, placa base o placa madre, es el elemento principal de todo ordenador, en el que se encuentra o al que se le conectan todos los demás aparatos y dispositivos. Físicamente, se trata de una oblea de material sintético, sobre la cual existe un circuito electrónico que conecta diversos elementos que se encuentran anclados sobre ella. Los principales fabricantes de board son Intel y AMD. Bueno, acá terminamos con esta breve descripción del computador, sus partes y funcionamiento. Espero les haya gustado.